Los resultados demuestran una derrota clara del neoliberalismo oligárquico financiero. Es decir, la derecha pierde ni más ni menos que 22 puntos. Y este es el titular. Hay un voto de castigo a un mal gobierno, a un desgobierno, a un gobierno contra las mayorías sociales de los últimos años. Buenos días a todos. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Adoración Guamán, que hacía tiempo que no compartía con nosotros un vídeo o alguna de las actividades. Adoración es profesora de Derecho de la Universidad de Valencia, es experta en Derechos Humanos y Empresas y es ecuatoriano-española. Buenos días, Adoración. Hola, buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Pues bien, vamos a ver. Me alegro mucho de verte, pero realmente el motivo por el que te hemos traído, por el que hemos contactado, no es realmente una cosa agradable, ¿no? Te comento, tú como ecuatoriana lo tienes que estar viviendo muy de cerca, pero para un espectador de fuera, como es mi caso, que he querido informarme sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, veo que no es nada fácil informarse. Es un pandemonium terrible. Y aquí los medios están pasando de puntillas sobre ellos, en los telediarios apenas se dice absolutamente nada y la verdad que la cosa es verdaderamente grave, me parece a mí, y por eso querríamos que nos explicaras un poco qué está ocurriendo en las elecciones en Ecuador, Adoración. Bien, como tú dices, es un momento especialmente crítico para el Ecuador, para la democracia y sobre todo para la vida de la gente. Verás, el día 7 de febrero se celebraron elecciones generales. En estas elecciones generales tiene que elegirse tanto a los asambleístas como a la presidencia y vicepresidencia de la República del Ecuador. El escenario en el que se celebraban las elecciones era especialmente complicado. Se ha vivido en Ecuador 4 años del auge de una derecha dura, una derecha que yo diría ya desbocada, que además no ha sabido gestionar la pandemia, que se ha radicalizado. Ha vivido Ecuador también una movilización muy importante en octubre de 2019, una movilización social que llevó también una fuerte represión y un violento ajuste neoliberal en los últimos años que ha llevado a una situación económica y social complicada. Junto con esto ha habido, como hablaremos y como comentaremos posteriormente, una serie de movimientos de lo que llamamos tradicionalmente lawfare o persecución judicial de los adversarios políticos, lo cual ha ido realmente enrareciendo el modelo, el momento democrático y creando un panorama realmente difícil para las elecciones que se celebraron el día 7 de febrero. Llegamos al 7 de febrero y a las elecciones se presentan ni más ni menos 16 candidaturas a la presidencia y los resultados arrojan un resultado que yo creo que podríamos determinar en 3 líneas, ¿no? Tres grandes titulares para definir los resultados. En primer lugar, los resultados demuestran una derrota clara del neoliberalismo oligárquico financiero. Es decir, la derecha que se presentaba en alianza, pierde ni más ni menos que 22 puntos. Y este es el titular. Hay un voto de castigo a un mal gobierno, a un desgobierno, a un gobierno contra las mayorías sociales de los últimos años. Enfrente tenemos un amplio bloque con muchas variaciones, con muchos matices, pero en el que encontramos, por un lado, la unidad plurinacional y el indigenismo, que representa Pachacutic de Yacu Pérez. Por otro lado, la socialdemocracia, con un candidato atrápalo todo y novedoso, que se llama Xavier Hervás, y por otro lado, el gran ganador de la contienda, Andrés Arauz, que representa la corriente del correísmo. Si sumamos estos tres, tenemos el 70%, lo cual implica ya que ha habido un cambio, un giro interesantísimo en la política ecuatoriana. La segunda línea de análisis está clara, que es la victoria clara y contundente de la Revolución Ciudadana, ahora con otro nombre en la candidatura, que encabeza Andrés Arauz, su binomio de la presidencia Carlos Rabascal, y que han obtenido más de un 32,72% de los sufragios, más de 3 millones de votos, a pesar de todas las dificultades que han observado para poder incluso presentarse a las elecciones. Y como tercera línea, para este primer análisis general, encontramos que el segundo puesto, porque no ha sido posible una victoria que permita ganar las elecciones en primera vuelta. En el sistema ecuatoriano, para ganar las elecciones en primera vuelta, el candidato ganador debe obtener más del 40% de votos y una diferencia de 10 puntos con el candidato posterior. Andrés Arauz ha obtenido una diferencia de más de 10 puntos con el candidato posterior, que todavía no sabemos quién es exactamente,
pero no ha llegado al 40%. Esto nos aboca a una segunda vuelta. ¿Contra quién? Bueno, ahí es el problema, la tercera línea de análisis y la tercera línea de preocupación, que el candidato Yacu Pérez ha obtenido un 19,39 y el candidato Xavier Lasso ha obtenido un 19,74, por la mínima. Y esto por la mínima no está totalmente aceptado por los contendientes, con lo cual todavía no sabemos los resultados. Así que este es el panorama realmente preocupante e incierto en el que nos encontramos ahora en Ecuador. Comentabas por un lado lo del lawfare, ¿no? Esta especie de, podríamos llamarlo de dictadura, perdón, de golpe blando, ¿no? Que porque ya no está de moda desembarcar marines en ningún lado, ¿no? Y esto parece que no se hace. Y parece que hay muchas sospechas de que no se quiere, por determinados poderes, evidentemente, aceptar los resultados de las elecciones. Los resultados de las elecciones que, como comentabas, el principal, el vencedor del UNES, Andrés Arauz, ha ganado por el 32,70% de los votos. Y después están en disputa los segundos, ¿no? Lasso, que, bueno, pues ese, digamos, el neoliberalismo, su imagen de siempre, ¿no? Todos conocemos lo que es y qué defienden. Y un tercer candidato que podríamos llamarlo el indigenista, digamos. Pero antes de que pases y nos expliques un poco más exactamente qué es cada uno, quiero que nos expliques otra cosa. Se llega a las elecciones y me gustaría que nos explicaras, parece ser que antes de las elecciones han empezado a pasar unas cosas muy raras. Lo que he estado leyendo es que se han estado cambiando diversas leyes del proceso electoral, de los comicios, que a mí personalmente me escaman mucho. Por ejemplo, se ha quitado la ley DONT, no sé si para poner una mejor o no. Se han introducido las listas en plancha, con lo cual ya no puede tampoco uno elegir a quien quiera, sino esto es lo que hay y o los aceptas todos o no. Se han introducido un porcentaje mínimo de votos para recibir financiación el partido que sale elegido. ¿Aquí no hay algo raro, Adoración? ¿Qué ha pasado? Bueno, para analizar en realidad lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta aquí, podríamos retrotraernos al propio 2017, cuando Lenín Moreno, el supuesto candidato continuista de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, llegó al poder. Lamentablemente, el triunfo de Lenín Moreno, apoyado por todas las personas que confiábamos en la necesidad de mantener la línea del anterior gobierno, el gobierno de Rafael Correa, pues duró muy poco en esta tendencia y se decidió separarse y descorreizar, en sus propias palabras, el Estado y pegarse a la derecha, y cada vez una derecha con un neoliberalismo más extremo. Desde finales de 2017, Lenín Moreno y su gobierno han estado utilizando un mecanismo de lawfare de manual. Como decías, el lawfare consiste en la utilización del Poder Judicial y todo el aparato del Poder Judicial y del derecho, especialmente el derecho penal, contra el adversario político, anulándolo, denigrándolo, impidiendo su participación y, por lo tanto, anulando la regla del juego democrático. Pues bien, Ecuador es un ejemplo, digamos, de manual de lawfare. A lo largo de estos años, el gobierno de Lenín Moreno ha estado reformando de manera a veces poco apegada a la norma, ¿no? Lo que es el Estado en general. Por ejemplo, convocó una consulta para la reforma constitucional donde se anularon cuestiones como la ley de plusvalía, que era una gran conquista social, donde se prohibió al expresidente Rafael Correa volver a presentarse, o donde se nombraron nuevas instituciones del Estado, que además empezaron, ¿no?, como ya he dicho, una línea de persecución a los adversarios políticos. La idea fundamental era eliminar al sujeto político del correísmo, que ha recibido varios nombres precisamente para poder mantenerse en la lista electoral. Ahora tú lo has dicho, la Unión por la Esperanza, que es como Andrés Arauz se ha tenido que presentar en estos comités, se presenta así porque no dejan que la antigua nomenclatura Revolución Ciudadana se presente. Pero esto no ha sido lo único. Desde el año 2017, a finales, cuando se decide la prisión del vicepresidente, ni más ni menos del vicepresidente de Ecuador, que estaba en la línea de Rafael Correa, los posteriores elementos de juicios y procesos penales contra Rafael Correa, a en realidad una serie de utilización de la maquinaria del Estado, fundamentalmente de la administración y del control de la administración, contra antiguos funcionarios en el gobierno de Correa. Esto ha estado instaurando una represión, un miedo a la disidencia política que iba en la línea de debilitar a lo que era la fuerza
contendiente de la derecha, que era la Revolución Ciudadana. Junto con esta línea se producen todas las manipulaciones o reformas electorales para conseguir que los resultados de estas elecciones no beneficiaran a la fuerza más votada, que sigue siendo la Revolución Ciudadana, sino produjeran, por ejemplo, una mayor polarización, etcétera. Todo este escenario que venía en la línea de permitir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de permitir una sumisión clara en materia de política internacional del Ecuador a los mandatos de Estados Unidos, un claro giro, ¿no? un giro y un dominio claro de la oligarquía financiera ecuatoriana. Esto se rompe o se sacude en el año 2019, en octubre, con una gran movilización, que no sé si te acordarás, que realmente sacó a miles y miles de personas encabezadas por el movimiento indígena a las calles de las grandes ciudades, y en particular de Quito, con una gran represión, y esto exacerbó todavía más los mecanismos represivos del Estado, ya no solamente contra los líderes, sino también contra muchos militantes. En este escenario de debilitación de la fuerza progresista encarnada en lo que se llama el correísmo. Luego, con toda la pandemia y con un gobierno, el actual de Lenín Moreno, que en vez de gobernar en pandemia para proteger a la gente, ha seguido utilizando, ¿no?, la pandemia como un acelerador para profundizar en las reformas que benefician a la oligarquía financiera. Y en este escenario llegan las elecciones que acabamos de celebrar y se producen estos resultados que hemos comentado. Por un lado, hay un voto de castigo a la derecha, por otro lado, hay una fragmentación del voto que también evidencia que el eje y el polo correísmo-anticorreísmo está girando. Hay nuevos actores en contienda y, como comentabas, hay un personaje muy interesante que aparece de manera clara y que en realidad capitaliza toda la movilización de octubre, que es Yacu Pérez en particular, Yac Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, y este candidato outsider que aparece como un candidato atrapado todo, que es Xavier Hervás. Entonces, realmente hay que entender la debacle de la derecha en este escenario de 4 años de mal gobierno, y hay que entender también los buenos resultados de Andrés Arauz, teniendo en cuenta que, a pesar de toda la persecución política, a pesar de todo el lawfare, hemos llegado hasta aquí, o ha llegado hasta aquí, ¿no?, con un escenario de un 32,7%. Se nombraron los vocales del Consejo Nacional Electoral, y este juez electoral es el que ahora está decidiendo acerca de si se recuenta o no se recuenta, teniendo, ¿no?, presente que la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue nombrada en propuesta de, no directamente, pero a propuesta de Pachacuti, y bueno, cada vocal responde un poco a una línea política, y ninguno de ellos responde a lo que le llamamos el correísmo. En estos momentos se han producido, después de la noche electoral y sin que se anuncien los resultados definitivos, lo que estamos asistiendo es a una continua inestabilidad al respecto de los resultados, porque el CNE, el Consejo Nacional Electoral, hubo un momento en que recibió a Lasso y a Yacu y montaron un debate televisado, una especie de debate electoral post-elecciones televisado, sin que haya ninguna norma que lo regule. Al principio parecían haber aceptado el recuento, anoche decidieron que no se aceptaba el recuento, no se sabe en qué situación están y qué actas van a recontar, en principio no se ha aceptado, y posteriormente, ya para acabar de redondear esta nueva situación de inestabilidad, nos encontramos con la actuación del fiscal general de Colombia, que entra en escena ni más ni menos la final de la semana pasada, diciendo que tiene pruebas de una supuesta financiación irregular de Andrés Arauz por parte del ELN, de la guerrilla colombiana. Claro, esto sacude el país, que un fiscal de otro país se plante, ¿no?, en la capital, en Quito, para ver a su homóloga con una carpeta bajo el brazo con unas supuestas pruebas que no ha visto nadie, ni siquiera en Colombia, y que pretende desestabilizar completamente, de nuevo, un lawfare de manual para desestabilizar y para crear una mala imagen de un candidato. Afortunadamente, numerosos líderes en América Latina, progresistas y numerosas organizaciones han salido en defensa de Arauz y en defensa del debido proceso, de la custodia de la prueba y de una actuación de no injerencia ni de parte de la Embajada de Estados Unidos ni de parte del fiscal de Colombia en un momento tan delicado como es el actual proceso electoral en Ecuador. Afortunadamente, creo que esta reacción internacional ha aplacado la situación y ahora seguimos a la espera de que se pronuncien los resultados. Pues lo has explicado, yo te quería preguntar para que me lo aclararas y realmente, bueno, me alegro y espero que si dices que no está triunfando tanto esto, porque ya me parece verdaderamente
vergonzoso y me voy a callar la palabra de que algo así se puede hacer, ¿no? Sobre Yacu Pérez, si te parece, y sobre Herbás, que quizás son ahora mismo los que, a lo mejor no sé si quieres comentar algo más, sobre Yacu Pérez, exactamente dónde le encajamos. Ellos se definen como ecologistas y parece que están en contra del extractivismo, pero yo parece que he leído alguna cosa un poco más extraña, como que se apeguen un poco más también al liberalismo o no. No sé si estoy equivocado por lo que he leído. Y luego está Herbás, que va a ser un elemento también importante en la bisagra, el atraparlo todo, como lo definías. No sé si sobre estos dos personajes, sobre estos dos candidatos, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, es muy interesante y los buenos resultados del candidato Yacu Pérez, en realidad, de lo que es el movimiento indígena, deben de remarcarse como algo positivo, en tanto en cuanto el movimiento indígena, que salta en escena en el año 2019 con fuerza renovada, representando también algo más amplio, una recomposición del campo popular, representando también a las clases subalternas urbanas. Ese movimiento indígena tenía muchas caras, y en particular, por ejemplo, un actor fundamental que se llama Leónidas Iza, economista indígena, que tuvo un papel protagonista en el paro de octubre y que además tiene una marcada posición progresista. Cuando se decide quién va a ser el candidato del movimiento indígena por Pachacuti, que es su brazo político, bueno, se produce una serie de disputas y al final el candidato es Yacu Pérez. Pero ya desde el principio las otras caras visibles del movimiento le marcan la cancha. Y desde el principio se afirma por varios líderes muy importantes que en realidad los buenos resultados de Pachacuti ahora son fruto del levantamiento de octubre de 2019 y no es mérito tanto del candidato. Se llega a decir, por ejemplo, que lo que ha conseguido Yacu es sostener, pero no el crecimiento que muchos habían esperado, porque realmente la irrupción del movimiento indígena fue importante, pero además ya venían de unas elecciones seccionales, digamos, a alcaldías y región y las elecciones regionales del 2019 que les dio un muy buen resultado. El candidato Yacu Pérez realmente, si miramos su trayectoria, que yo creo que más allá del discurso hay que mirar la trayectoria, él ha sido ya prefecto, él no ha criticado al gobierno de Moreno, llegó a apoyar a Lasso en el año 2012, no condenó a la represión de octubre y tiene en su programa algunas líneas que dentro del propio movimiento indígena ya han chirriado. Fundamentalmente, por ejemplo, pretende convocar una consulta minera cuando la mayoría del movimiento indígena, según sus declaraciones, afirma que hay territorios donde no se debería ni consultar, que hay territorios donde no hay posibilidad, no debería haber posibilidad de extender la minería. Yacu no condena los acuerdos del FMI o los tratados de libre comercio, incluso se ha llegado a posicionar en contra o sea, a favor del pago de la deuda, ¿no? Con la deuda legítima, pero se esperaba de él algo un poco más contundente o a favor de la eliminación del impuesto de salida de divisas o de las privatizaciones. Es decir, su programa es ciertamente ambiguo, pero eso es un programa que creo que no casa bien o que tiene una diferencia con lo que una gran parte del movimiento indígena está defendiendo y defendió después del paro de octubre con un programa claro, con unas líneas claras, progresistas que coinciden en una gran mayoría de cosas con lo que tenemos en el programa de Andrés Arauz. Por eso creo que se puede dar y se necesita dar esta entente que además lleve a lo que es el correísmo, al reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en el Ecuador y se vaya fraguando así esta recomposición, esta unidad del campo de lo popular, de lo nacional popular y este giro hacia el progresismo se haga, ¿no? desde este pacto de las clases subalternas. Y creo que en este sentido es una muy buena noticia que Pachacuti haya sacado un resultado óptimo. Tal y como está ahora la situación, todo indica que va a pasar Guillermo Lasso a la segunda vuelta, con un programa absoluta y estrictamente de derechas. La posibilidad de que Guillermo Lasso acumule el voto de Yacu Pérez, aunque ya lo ha intentado, pues parece remota. Es decir, por mucho que intenten reinstaurar el eje, el clivaje correísmo-anticorreísmo, es muy difícil pensar que el odio hacia una figura que ya no está en la contienda política pudiera llevar a las personas que han votado por Yacu Pérez a votar a un candidato de derecha extrema,
como es Guillermo Lasso. Más complicado está captar ese magnífico casi 16% de Xavier Hervás, que bueno, pertenece realmente a jóvenes cansados del conflicto, a personas que realmente se mantienen en la ambigüedad política, captados por una campaña muy fresca de este candidato, una campaña con mucho TikTok, redes sociales, y en este sentido la pelea por ese centro político no alineado, ¿no? Por este electorado movilizado en base a una voluntad pues de salirse del clivaje tradicional, va a ser uno de los grandes retos. ¿Cómo estamos ahora? Vamos a la segunda vuelta y ¿en qué situación estamos ahora, Adoración? Yo creo que con esto podemos a lo mejor quizá terminar. Bueno, como comentábamos, en este momento estamos esperando que se anuncien los resultados definitivos. Parece que no va a haber ese recuento general y pasarían a segunda vuelta Andrés Arauz encabezando y Guillermo Lasso, a la espera de lo que pueda decir el CNE. Pero en todo caso, vamos a una segunda vuelta con la esperanza de que el progresismo vuelva a Ecuador y el buen vivir sea una realidad en el país. Me alegro mucho y estaremos expectantes. Espero que los espectadores os hayáis disfrutado, os hayáis informado realmente y es una invitación a seguir informándonos de lo que está ocurriendo porque a todos nos interesa y nos va a todos en ello. Muchas gracias, Adoración. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao, chao.